Buenos días, el día de hoy estamos en la ciudad de Essen y estoy con Evelyn. Yo soy alemana, pero vivo en Francia. Entonces actualmente hablo alemán. Eso es muy curioso porque cuando digo que soy alemana, la gente me pregunta, ¿hablas alemán? Por supuesto, es mi primer idioma. Entonces alemán, inglés, francés, español, portugués, un poco de italiano y estudié chino. Mis padres son de África, de Ghana, entonces tenemos un idioma allí también, un idioma nativo. El idioma oficial en Ghana es inglés. El idioma oficial inglés es un poco como en la India, hay muchos idiomas. Cada tribu, digamos, tiene su propio idioma, entonces que es completamente diferente de otros idiomas. Yo hablo también uno de estos idiomas. ¿Cómo se llama? Se llama Akan. ¿Y es parecido al inglés? No. No tiene nada que ver. No tiene nada, pero nada que ver. En el día a día hablábamos como 3 idiomas. Entonces, inglés, porque es el idioma oficial. Mis padres hablaban inglés, una mezcla con nuestro idioma, que lo mezclamos mucho con inglés, y también alemán. Bueno, aquí en Alemania normalmente cuando tienes como 10, 11 años empiezas a aprender inglés. Entonces eso fue mi primer idioma que aprendí en el colegio aquí. Y luego con 13 años, bueno, puedes elegir entre francés. Sí, creo que francés o otro idioma y latín, eso. Entonces yo elegí francés porque siempre me gustaba y después tenía otro idioma que fue el español. Estos fueron los 3 idiomas que aprendí en el colegio y luego me fui a vivir en España, pues allí también estudié primero como chica au pair, porque yo quería irme de Alemania, porque ya llevaba toda mi vida aquí y después me gustó España y me quedé allí para estudiar. En mis estudios allá aprendí también chino, sí. ¿Chino? Sí. ¿En España? Sí. Pero la verdad que eso fue todo estrategia, o sea, lo tenía pensado todo. ¿Irte a España para estudiar chino? Bueno, lo tenía pensado que me fuera a España para aprender bien español y una vez que estaba ya un año busqué una carrera para estudiar, pero yo siempre quería estudiar algo con idiomas, ya lo tenía claro y yo vi esa carrera, lenguas modernas, cultura, comunicación. Pensé, esto es para mí porque esto es un poco de todo, cultura, comunicación, lenguas, entonces podías elegir 2 idiomas y yo elegí francés como primer idioma y chino como segundo. En España. Sí. Y después dentro de esa carrera en España, que son 4 años, te puedes ir el tercer año de Erasmus. Aquí en Europa hay un programa que se llama Erasmus. Entonces yo hice esto en el tercer año de mi carrera y me fui a Francia. ¿Y ya sabías algo de francés? Sí, claro, ya había estudiado francés y todo, en España también. Y me fui a Francia para hacer intercambio allá. Y después de este intercambio volví otra vez a España para terminar mi carrera allá. Es muy interesante la historia que cuentas porque entre los profesores y políglotas que he entrevistado hay muchos como teorías y corrientes y propuestas, ¿no? Sí. Y hay mucha gente que está muy dedicada a estudiar el idioma como muy académicamente, pero en tu caso tú lo has hecho todo muy natural, ha fluido todo muy... Te fuiste acá, te fuiste allá. Sí. ¿Qué cosa crees que es lo que hiciste bien para aprender los idiomas y qué es lo que quizás hiciste mal? Bueno, la verdad que no pienso que hice algo mal. Bueno, o sea, yo siempre digo, aunque los hable bien bastante, pero yo siempre estoy aprendiendo, la verdad. En la escuela, en el colegio, muchas veces la manera de aprender, de enseñar idiomas aquí es muy así, académicamente, muy rígida y muchas veces no sirve. O sea, yo veo mucha gente, por ejemplo, en Francia, que me dice, tú eres alemana. Yo estudié alemán por 10 años y saben decir hola, ¿qué tal? Y eso ya, y nada más. Y dicen, sí, no, pero olvidé todo. Y eso pasa mucho, por ejemplo, con los americanos también muchas veces dicen, yo estudié español, pero saben decir hola, me llamo y ya.
esa es la cosa que hice bien, que lo tenía claro todo. Y yo sabía que solamente viviendo en estos lugares que iba a reforzar mis idiomas. Entonces, por ejemplo, yo sé que no sería capaz de hablar español así como lo hablo hoy si no me hubiera ido a España para vivir allí, para realmente imaginarme en la cultura, en lo que es el idioma, en conocer todo. ¿Sí? Pero ¿tú crees que solamente el hecho de irse a otro país es suficiente para aprender? Porque No. aparentemente un poco eso es lo que hiciste, ¿no? Como te fuiste a un Sí, país. sí. Yo veo que hay mucha gente acá en Alemania que vive acá y Pero no hablan. Sí, eso es una cosa que yo siempre tenía mucho interés a conocer culturas. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero aprender español, yo también voy a aprender la cultura, porque muchas veces uno no aprende realmente el idioma, cómo funciona, si no aprende la cultura, la gente, cómo habla, cómo piensa. Por ejemplo, para aprender bien alemán, también hay que como darse cuenta cómo piensan los alemanes, porque esto se refleja en el idioma. Y pues como yo siempre tenía ese interés para conocer diferentes culturas, pues yo sabía que para conocerlos tenía que ir a estos países, pero yo hice un esfuerzo a conocer los costumbres, entonces eso me ayudó mucho a también aprender el idioma. Cuando repasas tu historia de cómo aprendiste los idiomas, yo un poco lo que veo es que la clave fue eso que tú dices, que es interesarse, ¿no? O sea, Sí. ¿cómo son ellos? Sí, eso. Y cómo yo puedo ser como ellos, cómo hablar como ellos, ¿no? Si vas a otros lugares, ves cómo la gente piensa de otra manera, funcionan de manera diferente. Entonces, eso también me parece siempre muy curioso ver cómo funcionan las cosas en otros países, porque eso refleja también cómo piensa la gente y con el idioma también. Yo creo que el principal error es que muchos tienen miedo a la hora de hablar o tienen como vergüenza, y eso hay que quitarlo de todas formas posibles, porque yo creo que la única diferencia entre políglotas y gente que tiene como esa dificultad de soltarse para hablar es que mucha gente que yo he visto políglotas que no tienen como este miedo, como que no les importa hacer errores y hablar. Yo nunca tuve ese miedo, por ejemplo, porque yo sé que solamente al hablar voy a mejorar. Entonces yo vi esto mucho, por ejemplo, en España la gente no suele como hablar mucho inglés, porque justamente por eso, porque tienen como vergüenza. No pasa nada, porque yo siempre hablaba, pero sabía que hacía también errores. No me hace nada porque no me importa mucho, porque, o sea, hay que pasar por eso para mejorar, porque si no, no es posible. Es como lo veo como con los bebés. Cuando aprenden un idioma, nunca van a hablar correctamente 100% desde el principio. Se les ve con niños pequeños. Cuando hablan, los padres tienen que corregir. Por ejemplo, yo siempre decía a mis amigos españoles, ay, si digo algo mal, que esté mal, por favor, me corrijan. Yo creo que ese miedo del cual tú hablas a los hispanohablantes o latinoamericanos se les acentúa acá en Alemania específicamente, porque cuando tú vas a comprar muchas veces y quieres hablar alemán, la persona, el feedback que te dan la persona de la tienda muchas veces no es tan cariñoso, no es tan como en Latinoamérica. Si viene una persona que no habla español, no en todos lados, pero la gente suele ser un poco más receptiva. Yo siento que acá la manera de ser, es solo mi impresión, quizás me equivoco, ¿no? Pero la manera de ser de las personas es diferente. Entonces el latinoamericano, cuando no encuentra ese feedback emocional como de, hey, no pasa nada, como alguien que te confirma que puedes cometer errores, uno se pone inseguro, ¿no? Porque de repente está molesto conmigo, o de repente... Tú como alemana, ¿cómo lo ves? ¿Piensas que hay un poco eso? Yo lo que veo
veo es que los latinos se ponen muy inseguros para hablar acá en Alemania. Claro. Yo lo veo perfectamente y lo entiendo perfectamente también porque como yo soy hija de inmigrantes, entonces mis padres pasaron por la misma cosa y todavía pasan por situaciones así, porque claro, tienen acento y no hablan 100% con un acento así como hablo yo, por ejemplo. Entonces yo sé bien de lo que estás describiendo, que mis padres también pasan por situaciones así. Como aquí en Alemania entiendo que sí, la cultura es bien así diferente, que uno puede pensar, ay, es que mejor no hablar. Para que no se molesten. Eso, mejor no hablar. Pero yo creo que los alemanes, aunque parezcan así un poco más fríos a veces, pero yo creo que les gusta cuando ven que haces un esfuerzo. Eso creo que vale mucho más que como por ejemplo, no sé, callarse o incluso puedes intentar, por ejemplo, aquí con inglés normalmente no hay problema tampoco, pero cuando vives aquí un rato ya, los alemanes sí esperan que hagas un esfuerzo a hablar alemán. Yo creo que con esto normalmente la gente sí, la mayoría sí lo recibe bien. A los alemanes les debe pasar lo mismo cuando van a otro lado, Sí. ¿no? Que se ponen inseguros porque... Inseguros, sí, eso no es solamente un fenómeno de latinoamericanos, lo veo con otras personas igual que se ponen inseguros. Sí, eso hay que trabajarlo, eso no es una cosa que se quita así. Claro, hay gente que no tienen esa inseguridad, pero otras personas sí, entonces eso viene con la práctica. Como se aprende en la escuela aquí es como, o sea, el vocabulario siempre como memorizando, ¿no? Pero esto yo no lo veo como un método muy bueno. Entonces yo creo que el método para memorizar es hablar, porque la gente piensa que una vez que tenga esta cantidad de vocabulario o esta cantidad de gramática, ahí es cuando me pongo a hablar. Sí. No, de día uno. El primer día, por ejemplo, uno siempre puede aprender lo básico, como cómo te llamas, me llamo, ¿no? O por ejemplo, yo siempre lo hacía por situación. Si, por ejemplo, quería saber, ay, ¿cómo se dice? No sé, ay, ¿cómo voy a la estación de tren o cómo hago esto, tal? Por ejemplo, antes me fui a Italia y quería saber cosas específicas, entonces esas fueron las cosas que busqué y la gente me entendía porque había estudiado, o sea, memorizado esas frases. Sí. Y entonces luego... Y te hablaban como si supieses mucho, ¿no? Claro, claro, aunque fueran solamente frases, entonces yo siempre recomiendo memorizar frases enteras, no como sueltas no palabras. eso, pero frases enteras, y así también es más fácil memorizarlas y ponerlas en una situación. Y también escuchar mucha música me ayudó mucho, ver mucha televisión, mucha, aunque no me gusta, eso hago yo también. aunque no me guste, sí, por ejemplo, cuando llegué en España veía mucha televisión, pero la cantidad de televisión, de programas que veía era increíble, pero era solamente justamente para escuchar y hablar luego. Por ejemplo, también para español me gusta mucho bailar salsa, me metí también en clases de salsa, sí, me encantó. Entonces allí es cuando también conocí a gente, ¿no? Entonces yo creo que, por ejemplo, aquí en Alemania también ayuda mucho integrarse, hacer algo que en un club, por ejemplo, si te gusta el fútbol, te metes en un club de fútbol y así allí vas conociendo gente.
Pues mi canal YouTube se llama The Urban Eve. Yo doy como tips para aprender idiomas, cualquier idioma realmente, porque yo los aplico los métodos en todo el aprendizaje de idiomas, y también hago vídeos en otros idiomas con subtítulos. Entonces, por ejemplo, para practicar, la gente les gusta practicar inglés, escucharme hablar inglés. Y también recién creé un canal portugués, entonces para quien quiera también practicar un poco de portugués, este se llama Fala Eve. Buenísimo, muchas gracias. Chao, chao. Chao. I think she want what you got, but let me not offend her. The truth will set you free, as long as you surrender. And if you sending bad vibes, then I return to sender like that.